Esto es Somos Altar y estamos con... Santiago Sepúlveda. Bien, Pastor Santiago. Hicimos una encuesta o unas preguntas en Instagram y en Facebook y una de las preguntas es ¿cómo perdonar de corazón? No es una tarea fácil, pero es maravilloso poderlo lograr. Y una de las maneras por la vivencia personal fue haber tenido mucha conversación con Dios. Porque fui una de las personas que tuvo mucho odio en el corazón. Y el odio nada más y nada menos que a mi propio papá. Entonces creo que eso es muy fuerte. Porque por ahí sentir odio hacia otras personas que tal vez uno no tiene una relación tan cercana, o la tuvo y después porque era una amistad simplemente se rompió y bueno. Pero el papá es el papá. Y tener odio hacia el papá es algo fuertísimo, es algo que perdonar ciertas cosas a veces cuesta muchísimo. Lo pude lograr y lo pude lograr de corazón, hablando mucho con Dios. Fue la clave porque yo no encontraba manera de lograrlo. A pesar de estar dentro de la iglesia, pero no encontraba manera de poderlo hacer. Y la clave fue esa, hablar mucho con Dios, siendo sincero, porque la sinceridad mía fue al punto de decirle a Dios, no lo quiero perdonar, pero necesito perdonar. Una de las preguntas que también tenían los jóvenes es cómo conocer el propósito, cómo saber cuál es el propósito de Dios con nosotros. Yo lo descubrí trabajando, porque eso es por las experiencias vividas con algunos jóvenes, particularmente con los jóvenes que son los que por ahí más ansiosos se sienten a la hora y encontrarme con algunos que no servían a Dios, no hacían nada de lo que podían llegar a ser siendo valores importantes dentro de la iglesia, porque ellos querían primero descubrir cuál era el propósito que tenían. Y recuerdo claramente que un día hablando con una persona le dije esto: en el trabajo y en el avance de tu conocimiento, de tu crecimiento en la fe, vas a ir descubriendo cuál es el propósito de Dios. Porque a veces nosotros cuando éramos jóvenes, y creo que le pasa a muchos jóvenes, es llevarse por lo que te profetizan, de decir, bueno, vos vas a hacer esto, vos tenés esto, y resulta que muchas veces se sienten frustrados porque a veces no es eso. Y yo lo descubrí trabajando. Más allá de que uno puede tener un llamado de parte de Dios, o como contaba hoy en la prédica, tuve una palabra de Dios por medio de una persona cuando yo tenía 11 años. Pero nunca yo pude ver qué era lo que había durante mucho tiempo, hasta cuando empecé a trabajar en todo lo que podía trabajar, dentro de la iglesia, en las actividades. Y trabajando fui descubriendo lo que había para mí como un propósito en el llamado. Por eso yo creo que lo mejor es ocuparnos en el servicio, y eso incluye nuestra preparación, eso incluye nuestra entrega, nuestra consagración, y eso nos lleva a descubrir. A mí personalmente me pasó. A otro tal vez lo ha vivido de otra manera, y de hecho a esta persona que le hablé en su momento le dije, cuando Dios sacó a Abraham de entre su parentela, le dijo, vete a la tierra que te mostraré. O sea, él salió de entre su familia sin saber a dónde iba a ir, pero en el camino fue descubriendo la tierra que Dios le iba a dar. Y yo lo tomé como algo personal para mí. En el avanzar voy a ir descubriendo lo que Dios tiene para mí. Y así sucedió. La verdad que así sucedió. Qué lindo haber descubierto de una manera muy especial, o sea, usted lo cuenta con una manera tan linda que ojalá todos podamos vivirlo también, porque es algo lindo.
Y bueno, otra de las preguntas es, ¿cómo usted identifica la voz de Dios? ¿Si en sueños, visión o solamente escucha audiblemente la voz de Dios? A mí también me da curiosidad. Mira, lo más importante de la voz de Dios es la palabra. Cuando vamos a la realidad, la palabra de Dios es el pensamiento de Dios, es lo que Dios tiene para nosotros, la voz de Dios hablando. Cuando vos vivís en la palabra y te tomás tiempo por leer, por estudiar la palabra, tus oídos espirituales se van afinando a la voz justamente del Espíritu Santo. Y es tan importante tener el conocimiento o ir descubriendo el conocimiento de la palabra para ir entendiendo la voz de Dios. Lo que podemos llamar como voz de Dios a través de dones manifestados. Algunos tienen dones de ciencia, palabras de ciencia, palabras de profecía. Y esas son dones que Dios da. Algunos les ha pasado de sentir la voz audible de Dios, a otros Dios le habla al corazón, a otros Dios le habla por visiones, por sueños. Yo he tenido distintas experiencias. He sentido la voz de Dios hablando a mi corazón. Me ha pasado locamente de ir por la calle y se me empieza a pasar una película y empiezo como a ver todo lo que está por pasar. Y termina sucediendo. Y entendiendo que Dios está mostrándome cosas. Pero la verdadera voz de Dios es a través de la palabra. Es tan importante que ser consciente de la importancia de la palabra en nosotros, de aprender la palabra y de saber de que está todo ahí. Está todo. Y cuando digo está todo, nosotros cuando vivimos por la palabra no andamos dependiendo de que vengan y me profeticen, me digan, me declaren, sino que la misma palabra te va guiando y te va llevando. Creo que eso es lo que tenemos que buscar. Nos cuesta todo, como jóvenes sobre todo, cuando uno fue joven, no soy tan viejo, pero ya no soy un pibe, a todos nos cuesta. Y bueno, para terminar, ¿qué consejo le daría a un joven que lleva años o que recién ingresa a ser un años o que recién ingresa a ser algo general para Y sobre todo en este momento que vivimos en la sociedad, donde estamos, los jóvenes particularmente, están siendo muy bombardeados por un sistema que no es bueno, que es muy sucio, muy corrupto, donde debido a todo lo que se está transmitiendo desde un sistema corrupto está haciendo perder los valores, los principios. Mi consejo es que cierren sus oídos al sistema y que nos agarremos de Dios. Y una de las maneras, vuelvo a lo de recién, de estar agarrado de Dios es a través de la palabra. Todo es bueno, la música es buena, la danza es buena, todo lo que se pueda hacer dentro de una iglesia es bueno e importante. Pero el tener palabras en nuestra vida nos va a hacer personas inamovibles del propósito de Dios. Y nada de lo que nos bombardeen de afuera nos va a afectar. Porque uno ve a veces chicos que les gusta mucho la música, que les gusta mucho la danza, que les gusta los movimientos que se generan dentro de la iglesia. Pero la falta de palabra hace que frente a una tentación, al bombardeo de un sistema que a veces invita a tantas cosas y muestra tantas cosas fáciles, los hace salir rápido de la iglesia, rápido de su propio llamado, porque están siendo bombardeados. Por eso es tan bueno y es tan importante que los jóvenes se enfoquen, así como cada uno sigue una carrera, estudia para terminar secundario, sigue una carrera para hacer algo en la vida, también nos ocupemos de la palabra, porque no hay mejor carrera que
poder llegar a la meta y alcanzar nuestra vida. Bueno, pues muchas gracias y gracias por estar en Somos Fantasmas.